¿Qué tal, espartanos? Les doy la bienvenida a un nuevo video del pensamiento, la sección de este canal en donde tocamos algún tema en específico y damos nuestro punto de vista. En esta ocasión vamos a hablar de los mazos listos para el combate, una serie de 10 mazos competitivos que estarán vendiendo a $20 y que solo podremos comprar uno. Entonces, son mazos que se me hace una muy buena oferta a mí particularmente por $20. Yo he llegado a comprar combos que incluyen 20 paquetes y 2 cartas legendarias. Ese tipo de combos particularmente me han agradado bastante porque me permiten completar mi colección rápidamente. Pero bien, vamos a hablar de este tema desde el punto de vista empresarial. Obviamente sabemos que Blizzard es una empresa y que obviamente tiene sus propios gastos. Y como empresa, a pesar de que el juego es free to play, tienes que encontrar la manera de que las personas le metan dinero, porque a final de cuentas tú tienes que pagar, por ejemplo, a los programadores, tienes que pagar los servidores, tienes que pagar a los diseñadores de, pues yo que sé, todo el tipo de publicidad, todo el tipo de arte, todo eso se paga y entonces pues de alguna manera tienes que compensarlo y no es nada más atrayendo a más jugadores, sino que buscando la manera de que los jugadores pues paguen algún recurso. Y sabemos que nos venden skins, sabemos que nos venden los combos y mega combos en cada expansión, sabemos que de vez en cuando por alguna eventualidad también venden algunos combos un poquito más pequeños, que normalmente incluyen alrededor de 20 paquetes de cartas y una o dos legendarias, y este tipo de circunstancias pues es una novedad. Ahora ya nos van a vender directamente un mazo competitivo. Se me hace particularmente una muy buena oferta. ¿Por qué? Porque ya incluye bastantes cartas legendarias y pues el mazo ya de por sí es bueno. Entonces no estás buscando comprar muchos paquetes para armarte tu mazo, el mazo de tus sueños, el mazo con la clase que te gusta, sino que directamente gastas $20 y pum, ya tienes tu mazo directamente para jugarlo directamente en el ladder. Y pues como son mazos competitivos debería darte un buen resultado. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que a muchísimos jugadores les va a ser de utilidad. Sin embargo, hay algunos problemas que también deben de considerar. Primero, ¿qué es lo que puede suceder si muchas personas compran el mazo más fuerte, que seguramente deberían de hacerlo? O sea, si vas a comprar un mazo, lo más probable es que muchas personas investiguen en distintos foros y encuentren que tal mazo es el más fuerte. Entonces, ese es el mazo que conviene comprar y por lo tanto todos o la gran mayoría de jugadores lo van a comprar. Vamos a vernos directamente en unas circunstancias similares al inicio de esta expansión, que era precisamente encontrarse jugando muchísimos, pero muchísimos magos con baraja de locuras o magos sin esbirros, como le gustes llamar. Entonces tú vas a usar el mismo mazo más fuerte que acabaste de comprar y los demás jugadores van a usar su propio mazo más fuerte que acabaron de comprar. Y oh sorpresa, todos los mazos son exactamente el mismo. Entonces la probabilidad de victoria es de un 50% porque obviamente uno de los dos tiene que ganar y tienen el mismo win rate, es exactamente el mismo mazo. Entonces vamos a estarnos encontrando quizá en ese problema de que haya demasiados enfrentamientos espejo, porque obviamente muchos jugadores se adaptan a su colección de cartas y si no le meten dinero, pues tienen una colección bastante reducida. Obviamente quienes se dedican a esto como creadores de contenido, jugadores profesionales o gente que tiene los recursos suficientes que puede comprar cartas, pues puede darse el lujo de crear mazos competitivos desde los primeros días y obviamente subir rápidamente de rangos y ya estar en leyenda. Por eso es que mientras más tiempo tarda o más días pasan durante el mes, más fácil se va volviendo llegar a ese rango. Mi recomendación es precisamente subir los últimos días porque es relativamente más sencillo. Las personas que no tenían mazos competitivos o no saben jugar bien, pues son las que se quedan. Y los jugadores que tenían muchísimas más cartas, que crearon mazos competitivos y que dominan más el juego, pues suben a leyenda rápidamente. Entonces, seguramente aquí nos vamos a encontrar en un punto en el que como todos estamos jugando con el mismo mazo competitivo, vamos a estar entre ganando y perdiendo. El problema que resulta de esto es que se va a hacer extremadamente monótono y obviamente Blizzard va a tomar cartas en el asunto y de hecho ya lo avisó desde antes. Desde que salió esta noticia ya dijeron que hay algunas cartas que ya les echaron el ojo para los nerfs y seguramente si se sobreexplota el uso de mazos extremadamente fuertes, pues obviamente le van a dar muchísima más prioridad a nerfearles cartas y por lo tanto el mazo que tú hayas comprado eh, que era de los más fuertes, automáticamente corre el riesgo de ser uno de los mazos más débiles precisamente por esos nerfeos. O sea, va a perder el potencial y tú obviamente habrás invertido en un mazo que relativamente no necesariamente te va a dar los resultados que tú esperas. Sobre todo, mientras menos juegues, va a ser peor para ti porque si al menos jugaras desde que lo compras muchísimo tiempo,
eso te permitiría, entre comillas, subir rápidamente de rangos. Pero si solo planeas jugar unas 2, 3 veces, llega el parche y pues ya no lo aprovechaste, solo lo aprovechaste en esas partidas, a ti no te va a resultar de muchísima utilidad. De hecho, la estrategia que quizá yo recomiende es más bien esperarse al parche. El parche anterior ya lleva bastante tiempo, por lo que nos indica que el siguiente le falta muy poco para ser lanzado. Inclusive yo apostaría que la siguiente semana lo van a mencionar. Entonces quizá valga la pena, en lugar de comprarlo directamente en cuanto salgan disponibles estos mazos, esperarte al nerf o al menos al aviso del nerf para saber cuál es el posible mejor mazo luego de estos cambios de balance. Entonces tú ya podrías tener quizá una opción un poquito más segura, en el sentido de que tendrías un poco más de tiempo hasta el siguiente parche, y eso te permitiría obviamente aprovechar o maximizar eh, el uso de este mazo para que llegues a los mejores rangos posibles. Y particularmente, como les mencionaba, se me hace una muy buena oferta, pero desgraciadamente no es para todos. Si eres un jugador nuevo que no tiene mucho tiempo que ingresaste al juego, comprar un mazo competitivo realmente a ti no te va a dar los resultados que esperas. Primero, deberías de comprender cómo se juega el juego, valga la redundancia, y con cuáles clases tú te sientes muchísimo más cómodo. Nada más comprar el mazo competitivo porque es el más fuerte no necesariamente te va a dar los resultados que esperas. De hecho, muy probablemente si no estás cómodo con la clase ni siquiera termines de utilizarlo. Entonces, para jugadores muy nuevos, yo particularmente no los recomendaría. Para jugadores que ya llevan cierto tiempo jugando, podría ser una buena alternativa, pero hay que tener algo en cuenta. Si ya tienes cartas de la clase que tú normalmente juegas y te falta solo una carta legendaria que está directamente en ese mazo, quizá tampoco te valga tanto la pena. ¿Por qué? Porque en realidad podrías esperarte un poco, desencantar cartas que a ti no te gusten de alguna clase en particular y crearla directamente. Por una sola carta legendaria que te falte, un mazo realmente por $20 no creo que sea una muy buena inversión. Si te faltan dos legendarias que están en ese mazo, quizá a partir de ahí ya te lo podrías plantear. 3 sería excelente y 4 pues ya sería la locura. Hay mazos, me parece que sí tienen 4 cartas legendarias adicionales a las cartas legendarias que son completamente gratuitas. Sería cuestión de que tú analices cuál es el mazo que más te conviene, que primero de hecho copies el código directamente en el juego para que veas exactamente cuáles son las cartas que a ti te faltan y verifiques si realmente te conviene o no, recordándoles que obviamente las cartas más difíciles de conseguir son las legendarias y las épicas. Entonces, si te faltan muchas cartas comunes o raras, no les prestes ninguna atención. Poco a poco, conforme abras paquetes, te van a ir saliendo, pero las épicas y sobre todo las legendarias son las que tienes que estar muchísimo más al pendiente. Si te faltan dos legendarias o más, sería una buena consideración comprarlo, sobre todo si es de tu clase favorita. Pero para jugadores muchísimo más expertos, o sea, muchísimo más, que tienen una colección más amplia, no necesariamente que seamos expertos, como es mi caso, que tengo que comprar o adquirir combos, abrir muchísimos paquetes de los primeros días para empezar los análisis de mazos, siento que no es una muy buena alternativa. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, si ya tienes las cartas, simplemente va a ser polvo. Ahí tendrías que más bien verlo desde esa perspectiva. Si la cantidad de polvo que te dan en un mazo específico, más quizá una legendaria nada más que te falte de tu colección, te vale la pena, entonces sí podrías adquirir este paquete o este deck en específico. Si no te vale la pena, ahí habría que ver si realmente consideras valioso apoyar a la empresa realmente, porque tú ya no lo verías desde el punto de vista de tener un mazo competitivo, porque seguramente tú ya tienes el mazo competitivo. La segunda estrategia que yo particularmente para creadores de contenido o jugadores que tienen una colección amplia, les recomendaría es que se fijaran de nueva cuenta si tienen eh, cartas legendarias, esos decks o esos mazos, que tú no tengas dos como mínimo. Sería la misma idea de la recomendación para jugadores intermedio. Dos sería el punto dulce a mí particularmente, en el que yo sentiría que la inversión de tus $20 te resultan a ti favorables, pero de nueva cuenta hay que enfocarse muchísimo más en el polvo arcano que te puede resultar. Obviamente porque básicamente todas las cartas ya las vas a tener y todo lo puedes desencantar. Otra alternativa quizá un poquito más mañosa sería fijarse luego del aviso del nerf, porque de esa manera sabemos que los polvos arcanos que cuesta crear una carta te los van a devolver en los 15 días después de que aplique el nerf para alguna carta en específico. En este caso, pues también te tendrías que esperar a que avisen cuál es el nerf y ver si la cantidad de polvos arcanos ahora sí se vuelve muchísima más atractiva. Entonces, allí sí podría valer mucho más la pena comprar el mazo, perdón,
y pues obviamente tendríamos que esperar precisamente a que nos avisen. Al menos esta semana no creo que vayan a avisar del cambio, del parche del ajuste de balance precisamente por lo mismo de que va a ser la novedad. Y si ya de buenas a primeras les estás avisando que sus cartas eh, van a sufrir un cambio y que ese cambio les va a provocar que el mazo que acaban de adquirir ya no les va a dar el mismo resultado, entonces no es muy buena estrategia. Me imagino que al menos esta semana no van a decir nada y la próxima, con un poco de suerte, el próximo martes sí vamos a tener ese cambio de balance y obviamente ahí ya se va a ver la diferencia entre realmente cuál es el mazo que valía la pena y cuál es el mazo que van a nerfear y que pues ya no va a tener el resultado tan óptimo que hubiésemos deseado. Y de cualquier manera, como les había mencionado al principio, lo más probable es que tampoco den los resultados como esperan, precisamente porque si muchas personas ven que se está jugando el mismo mazo y pues directamente ya te los están vendiendo, pues también ya te vas a animar a comprarlo y nos vamos a ver en la misma situación de mago baraja de locuras. En fin, amigos, pues espero que estas recomendaciones, estos puntos de vista les sean de utilidad. La verdad es que se me hace muy buena oferta tener ya varias cartas legendarias directamente, sobre todo porque si es una clase que a ti te gusta, pues ya te estarías ahorrando el problema. Aunque, como mencionaba, si es una clase que te gusta, probablemente ya tengas las cartas y quizá optar por una segunda clase favorita podría ser ahí quizá la opción más viable para ti, porque de esa manera no te habrías enfocado en crear las cartas que te faltan de esa clase y habría muchísimas más cartas que te puedan ser de beneficio. En fin, de cualquier manera, si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, pueden dejarlo en la caja de comentarios en la parte inferior. También unirse a nuestros grupos de amigos por si quieren alguna sugerencia de cuál es el mazo que yo les recomiendo. Ahí con muchísimo gusto, tanto yo como los demás amigos les pueden apoyar. Y cualquier duda, sugerencia respecto al juego, cualquier cosa, con muchísimo gusto también les podemos apoyar. Recuerden dejar su poderosísima suscripción y seguirme en redes sociales. Chequen los links en la descripción y en el comentario fijado. Sin más por agregar, yo soy Whitecan y nos vemos hasta la siguiente.